para poder financiar la construcción de vivienda. O financiar los pagos a los profesionales de la salud. O de la educación con salarios verdaderamente dignos de estas profesiones tan nobles. Hola amigos. Hola. Somos Jorge y Carmen. En Cuba decir jugué la lotería no es muy común, pero si decimos jugué a la bolita o jugué a la charada es otra cosa. Casi todo el mundo sabe que 1 es caballo, 8 es muerto, 28 es, bueno, todos saben que además es chivo, bandera, político, uvas, y perro chico. Porque cada número son varias cosas, pero veamos cómo surge esto y la afición del cubano por este juego vicio. Vicio. Según la academia es gusto especial o demasiado apetito de algo, que incita a usarlo frecuentemente y con exceso. Es decir, que si juegas a la bolita con frecuencia eres un vicioso, pero eso no es malo, somos humanos, seres imperfectos. La creación de la lotería en Cuba fue aprobada por Real Orden por el lejano día del 28 de junio de 1810, a título de ensayo. Una Real Orden posterior, de fecha 27 de enero de 1812, apremiaba el inicio. El primer sorteo en Cuba de la Real Lotería de la fiel isla de Cuba se efectuó el 11 de septiembre de ese propio año, con 2 premios mayores de 10.000 y 5.000 pesos. Los números premiados fueron el 13,406 y el 13,380, ambos vendidos en Santiago de Cuba. Durante la etapa colonial, para proteger los billetes y prever falsificaciones, estos contaban con una serie de marcas y contraseñas. Cada billete tenía el mes, día y año, número de sorteo. El precio tenía la firma del director, una contraseña y el escudo de España. Raro es encontrar durante la colonia a un extranjero que escribiera sus impresiones sobre la isla y no consignara una referencia principal al juego. No hay ciudad, pueblo ni rincón de la isla hasta donde no se haya difundido este cáncer devorador. Se juega desde la punta de Maisí hasta el cabo de San Antonio, escribía en 1832 José Antonio Saco en su memoria sobre la vacancia en Cuba. Por esa misma fecha el gobernador Miguel Tacón ponía en conocimiento del gobierno de Madrid que más de 12.000 personas se mantenían en La Habana en las casas públicas de juego, cuando la capital contaba apenas con 100.000 habitantes, y son blancos y también negros, tanto libres como esclavos. Continuó desarrollándose sobre las bases de la ordenanza de la Real Lotería de España, adecuándola a las condiciones de Cuba. Desde esa fecha la Real Lotería de la isla de Cuba cambia el nombre por el de Lotería Nacional, el cual llevó por poco tiempo, ya que en 1815 vuelve a tomar el nombre original hasta el 30 de noviembre de 1898, cuando se realiza el último sorteo de la Lotería Colonial. Durante la intervención norteamericana se prohibió la Lotería Nacional, a la cual identificaron como fuente de vicios y corrupción colonial, pero en 1903, tras establecerse la República de Cuba, un grupo de senadores elaboraron un proyecto con el objetivo de restablecer la institución. Se restablece en ese mismo año, cuando el proyecto sobre este juego es llevado a la Cámara y al Senado para el análisis y aprobación. Prestigiosas voces se pronunciaron en contra de este proyecto de ley, pero después de un largo debate, el proyecto fue aprobado por la Cámara y el Senado el 5 de enero de 1905, con 25 votos a favor y 12 en contra. No obstante, el presidente Tomás Estrada Palma lo devolvió al Congreso un día después y se negó a aprobarlo. Hubo que esperar la llegada al poder del general del Ejército Libertador, José Miguel Gómez, para restablecer la Lotería Nacional mediante la ley del 7 de julio de 1909. Nace la Lotería Nacional de Cuba, el último sorteo se realizó el 31 de diciembre de 1958. Durante la dictadura de Fulgencio Batista, el director de la renta de la lotería recibía solo por concepto de primas o comisiones la bonita suma de 120.000 pesos a la semana. En diciembre de 1958 estaban enchuchados en ese departamento 3,684 botelleros que, sin que dispararan un chícharo, percibían por lo menos 292.000 pesos mensuales. Una oficina de la renta donde se acomodaban 6 tristes escritorios tenía una nómina de 517 empleados. El 16 de febrero de 1959 se anunció la supresión de la renta de la Lotería Nacional. En su lugar se creó el Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas, INAV.
El objetivo fundamental de dicha institución era dejar atrás males sociales como el juego, Lotería Nacional, y utilizar la recaudación en la construcción de viviendas para el pueblo, teniendo en cuenta la precaria situación en lo que respecta a la vivienda que existía en el país. El 17 de febrero el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Reorganización de la Lotería Nacional y las funciones del Instituto de Ahorro y Vivienda, que estaría presidido por Pastorita Núñez, quien la convirtió en un programa de beneficio popular. Al asumir el cargo, Pastorita expresó: vengo aquí a poner en vigor las prédicas de honestidad, vengo a convertir el vicio en virtud, a transformar lo que constituía un baldón y una vergüenza para Cuba en instrumento de servicio y sostén de las clases populares. Pero de nuevo se retomó, cuando la ofensiva revolucionaria de 1968, lo de vicio del pasado, o vicio capitalista, y fue eliminada. El último sorteo se realizó el sábado 16 de marzo de 1968. La lotería en Cuba, o como también se le conoce la bolita, tiene en la charada su referencia a la hora de apostar, ya que es como tradición cubana relacionar el número que supuestamente vas a jugar a la lotería con un significado. La charada es una tabla compuesta de 100 números consecutivos del 1 al 100. Los primeros 36 números están tomados de la llamada charada china o chifá, los restantes son producto de la imaginación popular del cubano. En Cuba suelen preguntar, ¿qué soñaste anoche? Entonces se relacionaba los sueños con los números de la charada y esto sirve de referencia para jugar a la lotería o la bolita. Actualmente la lotería en Cuba es ilegal, pero no ha dejado de jugarse, y por regla general en cada barrio casi siempre hay un listero que se encarga de apuntar los números y pagar al ganador o ganadores. Muchos piensan que la lotería cubana también es una tradición popular, porque en la isla, a pesar de ser ilegal, muchos conocen el significado de los números de la charada. ¿Quién no sabe que el 8 es muerto, el 15 niña bonita, el 12, el 33, el 47? Y en los tiempos del CUC incluso se llegaron a hacer bancos que recogían y pagaban en divisa. En estos tiempos de bancarización me pregunto, ¿cuánto dinero se mueve en la calle en el juego? Porque no solo es la bolita, sino que están las apuestas de gallos con apuestas de miles de pesos. Y las deportivas. ¿No sería mejor, ya que estamos volviendo a crear las pequeñas empresas que dinamizan la economía, también eliminadas en 1968, volver a crear un nuevo Instituto Nacional de Ahorro y Vivienda? Para poder financiar la construcción de vivienda. O financiar los pagos a los profesionales de la salud. O de la educación con salarios verdaderamente dignos de estas profesiones tan nobles. Y así darle un verdadero uso social al juego que existe desde la colonia, la república y en los tiempos actuales, donde se ha tratado de eliminar como vicio del pasado, vicio capitalista, y es ilegal jugar, con penas de cárcel. Y al final no ha podido ser eliminado. Y no seríamos el único país socialista donde habría lotería. Pues en China existe la Lotería de Bienestar desde 1987, que sirve para apoyar a los discapacitados, los ancianos, los pobres y en general los vulnerables. También en Vietnam existe la lotería, la cual, por poner un ejemplo, ingresó $3.000 millones y contribuyó con $1.000 millones al presupuesto estatal en el año 2015, y en aumento en el año 2016. Y hasta aquí esta reflexión sobre el juego en Cuba. Si estás de acuerdo o no, nos lo dejas saber en los comentarios. Y si te gustó, dale un me gusta y compártelo para que más personas puedan verlos. Y suscríbete, que es gratis y así nos ayuda un montón. Hasta luego. Chao.